paz es uno de los temas más importantes en la humanidad y a la vez también uno de los temas más misteriosos que existen, porque es algo que todos en cierto punto procuramos, más a la vez es algo que para todos en cierto punto se vuelve difícil, se vuelve complicado a veces, y es algo que se presta también para varias confusiones. Así que hoy vamos a estar reflexionando sobre eso, vamos a descubrir muchos secretos, muchas claves que tienen que ver con la paz, como por ejemplo y desde el principio, qué es la paz y cómo lograrla. Hoy estamos conmemorando un gran día, es el día del aniversario del nacimiento de Gandhi, y a la vez estamos conmemorando también otros tipos de hechos sociales que han ocurrido, como por ejemplo en México, que tienen que ver más que nada con manifestaciones sociales que se han dado históricamente. En el movimiento del 68 se conmemora hoy una masacre, la muerte de muchos estudiantes, y ambas cosas, ambos hechos, ambas fechas, nos llevan a reflexionar la paz desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista de las personas que logran paz en sus vidas y que logran grandes movimientos de paz. Y por otro lado, los movimientos que procuran la paz, que procuran el pacifismo, más sin embargo no llegan a lograrlo y no consiguen sus propósitos. Así que entonces vamos a estar reflexionando sobre eso, vamos a ver cuáles son las claves ocultas en cada situación, por qué algunas personas sí logran la paz y otras personas no, cuáles son los impedimentos que se aparecen en nuestro camino y vamos a procurar lograr una comprensión unificada para todos acerca de qué es la paz y cómo aplicarla a nuestras vidas. Así que voy a comenzar hablándoles un poco de nosotros. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estar aproximadamente durante una hora compartiendo estos conocimientos desde el organismo de investigación y aplicación de Cosmosociología, que es nombrado por las fundaciones Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte, como Embajada Internacional de la Paz desde hace varios años. Así que desde ahí voy a presentar a mi compañera de equipo el día de hoy que nos va a estar acompañando. Ella es Teoyolo Singh Watson, María del Carmen Damián Escobar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida porque estemos el día de hoy compartiendo esta clase sobre uno de los temas que personalmente pues más me han interesado y que yo sé que a ti, a Loía y a muchas personas, que ya sea de forma consciente o a lo mejor no tan conscientemente, más que es un tema que nos llama la atención, me parece que a todos. Que nos hemos dado cuenta que son muchas las organizaciones y movimientos activistas que están procurando generar paz y que desafortunadamente no todos están logrando sus propósitos. Nos hemos preguntado y les preguntamos, ya que detectamos que con el nacimiento de Gandhi y todo lo que él logró a través de la paz deja realmente una huella importante en la memoria colectiva de la humanidad de la que podemos aprender, pues nos hemos preguntado qué es lo que hizo Gandhi para lograr la independencia de la India de forma pacífica. Y a nivel personal, cuando nos encontramos ante situaciones conflictivas, también les invitamos a preguntarse qué actitud adoptar ante las personas conflictivas. Este tipo de preguntas son las que están guiando la charla que vamos a compartir el día de hoy y pues les pedimos que las tomen en cuenta pues, para detectar durante el recorrido que vamos a hacer las respuestas. Les cuento que hoy vamos a estar hablando de leyes universales, vamos a estar hablando de las fases para generar paz, cómo pasar desde un conflicto hacia el estado de paz que queremos y no solo llegar a la paz, sino sobre todo mantenerla, que es algo súper importante. Vamos a estar hablando de pasos prácticos para lograr esa paz, para aplicarla y para inspirarla también hacia otras personas. Y de por medio vamos a estar viviendo varios tipos de dinámicas, así que quédense, participen también. Van a haber dinámicas divertidas para que reconozcan también la paz en cada uno de ustedes. Así que podemos comenzar con una de esas dinámicas, si te parece bien, María, y vamos a invitarle a las personas a que participen. Sí, bueno, pues para ingresar en el tema, les voy a proponer que hagamos un ejercicio práctico, porque la verdad es que nuestro interés es que esto les sirva a todas y a todos para aplicar en sus propias vidas. ¿Les gusta la idea? ¿A ti te gusta la idea, Cali? Me encanta la idea, ya estoy súper preparado y listo, así que te escucho. Bien, pues el ejercicio es el siguiente. Es muy simple. Cuando yo cuente hasta 3, vamos a cerrar los ojos y en nuestras mentes va a aparecer una situación o imagen o contexto que relacionamos con la paz y que responde a la pregunta, ¿qué es la paz para nosotros? Entonces, lo primero es que vamos a adoptar y ponernos en una posición cómoda y ahora vamos a respirar profundo.
Y ahora que sentimos el efecto de esa respiración y estamos listas y listos, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Cerramos los ojos y vamos a ver una imagen que a cada quien le muestra qué es la paz para sí mismo. Bien, si están listas y listos, les voy a pedir que pues traigan a su conciencia esa imagen que en este momento cada quien vio y que han asociado de alguna manera a la paz. Y bueno, la recomendación es que si tienen con qué anotar, hagan una anotación allí sobre esa imagen para que les quede de referencia, porque es muy importante, sobre todo después de lo que ya vamos a desarrollar a continuación. Y como la verdad es que sí nos da curiosidad saber qué es lo que vieron, entonces también les invitamos a que si tienen ganas, y nos dará mucho gusto que nos compartan también allí en los comentarios qué imagen vieron, porque también va a ser lindo compartir eso. Bueno, habiendo generado este referente de cuál es la imagen que tienes asociada a la paz, ahora sí vamos a ingresar al primer tema de la conferencia, que tiene que ver con qué es la paz. Y para eso, Khalil nos va a contar un poquito más al respecto. Exactamente. A ver, ¿qué les voy a contar hoy? Lo primero es, justamente como decía María, entender que cada concepto, cada cosa en nuestra vida tiene un significado, más muchas veces ese significado es inconsciente. No sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo con lo que decimos en muchos casos. Y basta cuestionarnos un poco para darnos cuenta de eso. Entonces, uno de los grandes impedimentos para lograr paz en el mundo es que tenemos tantos significados y tantas ideas diferentes de qué es paz que resulta bastante difícil ponernos de acuerdo. Y muchas veces pensamos que estamos yendo todos hacia lo mismo y en el camino empezamos a ver que no era así. Comenzamos a ver que incluso en los propios movimientos pacifistas, donde todos con muy buena voluntad quieren generar paz, inspirar paz, cada uno de esos inspiradores a su vez tiene su propia referencia, su propia imagen, consciente o inconsciente, de qué es paz. Y muchas veces no coinciden con las de otros inspiradores. Entonces vamos a repasar un poco los significados originales de qué es la paz, cómo se la ha usado también históricamente, y en base a eso vamos a llevar esa comprensión a un nivel más grande y más amplio. Vamos a aplicar la cosmosociología para tener una concepción más universal de la paz en la cual podamos estar de acuerdo. Así que para eso María nos va a compartir un poco de esos usos históricos. Así es, la verdad es que esto de ir al significado de las palabras, tal como lo que les explicó Khalil, es de lo más divertido que hay y esclarecedor. Entonces vamos a comenzar. La definición que da la Real Academia Española acerca de la paz en realidad tiene 5 acepciones. Voy a mencionar las 4 principales. Dice: se define la paz como la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. 2. La paz es la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. 3. La paz es el acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Y el 4. La paz es el estado de quien no está perturbado ni por un conflicto o inquietud. Es muy curioso, yo hice un artículo al respecto analizando la palabra paz porque hay muchas definiciones, entonces lo que dice Khalil realmente es muy importante, porque si la paz tiene que ver con el acuerdo, ¿cómo vamos a estar de acuerdo si no tenemos una definición clara? Y bueno, algo muy genial es ir a la etimología de las palabras. Así vemos desde el origen qué es lo que cuando se configuró esa palabra se estaba queriendo decir. Y en su etimología
encontramos que la paz viene del latín pax, que a su vez viene de, como verbo pacifi, significa acordar o hacer un trato. Y esto para mí fue muy emocionante cuando lo descubrí, porque la palabra acordar viene del latín acordare, y eso, sorpresivamente, significa nada más y nada menos que unir corazones. Esto hace que realmente la palabra paz sea muy interesante, y bueno, ahora Khalil nos va a contar un poco más sobre los usos históricos que ha tenido la palabra. Bueno, gracias María. Y entonces tenemos ahí relacionados el tema de los acuerdos, el tema de unir corazones. Y entonces en términos más cósmicos podemos preguntarnos qué es un corazón. ¿Sí? Porque unir corazones no se refiere necesariamente a una cuestión biológica en el registro de lo real, de lo concreto, sino que es una metáfora del significado del corazón. Entonces, históricamente, metafóricamente, el corazón es como el núcleo de las diferentes cuestiones. Muchas veces se escucha la palabra o la frase que dice que hay que ir al corazón del problema. Hay que ir al corazón de la sociedad. Hay que llegar al corazón de una persona. ¿Sí? Y no es algo biológico. El corazón representa justamente el centro, ese eje central, lo que nosotros en cosmosociología llamamos el atractor, que es un punto en el espacio y en el tiempo en torno al cual se organiza la energía. Eso a nivel biológico se ve claramente representado. El corazón está más o menos en el centro de nuestro cuerpo y en torno a él fluye la energía. ¿Sí? A través de todas las arterias, de todas las venas, la energía fluye, circula. Va hacia él y desde él hacia el resto del sistema. Entonces, el corazón de cada cuestión es ese punto, ese atractor que genera la organización de todo lo que hay alrededor. En una organización, el atractor puede ser a veces el director, el atractor puede ser, por ejemplo, en una escuela puede ser un niño, un grupo de niños, porque todas las dinámicas giran y se mueven en torno a eso. ¿Sí? Entonces, en cada situación, ese punto que organiza las cosas, por ley de organización, puede ser diferente. ¿Sí? Más es lo que etimológica y metafóricamente se llama el corazón de esa cuestión. Entonces, si la definición de paz dice que paz representa un acuerdo y que significa a la vez unir corazones, lo que nos está queriendo decir es que tenemos que lograr un acuerdo entre ese eje central, eso que es más importante para nosotros y que organiza nuestra vida, con ese otro eje central que es más importante y organiza la vida de las demás personas. Y lograr un acuerdo entre ambas cosas. Lograr que ambas cosas sintonicen, ¿sí? Que sean compatibles, que puedan unirse y que puedan convivir justamente. Más, para lograr eso hay muchos secretos y muchas claves que hay que ir entendiendo. Como por ejemplo, la ley de generación, en qué orden se generan las cosas en el universo, cuáles son los diferentes niveles que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que armonizar para luego lograr un acuerdo con los demás. La ley del ritmo, la ley de vibración, la ley de correspondencia y algunas otras que vamos a estar profundizando dentro de un rato. Entonces, la definición que podríamos decir cosmosociológica de la paz es el hecho de encontrar nuestros propios atractores que organizan nuestro mundo, encontrar los atractores de los demás y generar acuerdos armónicos entre ambas cosas. ¿Sí? Y para eso, para profundizar un poco más, María nos va a compartir un cuento donde muchas de esas claves están ahí ocultas e implicadas. Les invito a que escuchen atentamente, que recuerden cada uno de los pasos que vamos a decodificar después. Así que María, cuando quieras, puedes compartirnos esa historia. Gracias. Bien, pues este es un cuento japonés que se titula Las lágrimas del dragón. Y pon mucha atención porque realmente tiene muchas claves para que logres generar paz en tu vida. Lejos, muy lejos, en la profunda caverna de un país extraño, vivía un dragón cuyos ojos centelleaban como tizones ardientes. Las gentes del entorno estaban asustadas y todos esperaban que alguien fuera capaz de matarlo. Las madres temblaban cuando oían hablar de él y los niños lloraban en silencio por miedo a que el dragón les oyese. Pero había un niño que no tenía miedo. Taro, ¿a quién debo invitar a tu fiesta de cumpleaños? Mamá, quiero que invites al dragón. ¿Bromeas? Dijo la madre. No, quiero que invites al dragón, repitió el niño. La madre movió la cabeza desolada. ¿Qué ideas tan extrañas tenía su niño? No era posible. Pero el día de su cumpleaños, Taro desapareció de la casa. Caminó por los montes, atravesando torrentes y bosques, hasta que llegó a la montaña donde vivía el dragón. ¡Señor dragón! ¡Señor dragón!, gritó con voz vibrante. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama?,
pensó el dragón, sacando la cabeza fuera de su enorme caverna. «Hoy es mi cumpleaños y mi madre preparará un montón de dulces», gritaba el niño. «He venido para invitarte». El dragón no podía creerse lo que oía y miraba al niño gruñendo con voz cavernosa. Pero Taró no tenía miedo y continuaba gritando. «Señor dragón, ¿vienes a mi fiesta de cumpleaños?». Cuando el dragón entendió que el niño hablaba en serio, se conmovió y empezó a pensar. «Todos me odian y me temen. Nadie me ha invitado nunca a una fiesta de cumpleaños. Nadie me quiere. ¡Oh, qué bueno es este niño!». Mientras pensaba esto, las lágrimas comenzaron a descolgarse de sus ojos. Primero unas pocas, después tantas y tantas que se convirtieron en un río que descendía por el valle. «Ven, móntate en mi grupa», dijo el dragón sollozando. «Te llevaré a tu casa». El niño vio salir al dragón de la madriguera. Era un reptil bonito, con sutiles escamas coloradas, sinuoso como una serpiente, pero con patas muy robustas. Taró montó sobre la espalda feroz del animal, y el dragón comenzó a nadar en el río de sus lágrimas. Y mientras nadaba, por una extraña magia, el cuerpo del animal cambió de forma y medida, y el niño llegó felizmente a su casa, conduciendo una barca con adornos muy bonitos y forma de dragón. Fin. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es una historia que parece muy simple, mas tiene tantas cosas profundas para decodificar que podríamos dedicar varias clases a eso, y de hecho lo vamos a hacer en otros momentos. Mas lo que por ahora, como sociológicamente, quiero que analicemos es otra vez cuál es el significado en el inconsciente colectivo de lo que es un dragón. Históricamente, el dragón se ha asociado con dos cosas que parecen totalmente opuestas, mas como dice la ley de polaridad, todo tiene dos polos, dos extremos, que en esencia son iguales. Entonces, el dragón se relaciona místicamente con el mayor miedo que puede tener una persona, y esa representación está mucho en los cuentos medievales, sobre todo de Occidente, y a la vez con lo más sabio y lo más sagrado que puede existir para una persona. Y eso se evidencia en las historias orientales, así que otra vez ahí vemos la polaridad. Como cada parte del mundo es como un hemisferio desde el cual se ha decodificado diferentes aspectos de los dragones, ¿sí? Entonces, esa historia que nos habla del dragón nos está dando ahí claves acerca de unificar nuestros mayores miedos con lo más sagrado y poderoso también que hay en nosotros. Y eso mismo fue lo que Gandhi hizo. Me encantaría hablarles mucho de todas las cosas que hemos decodificado de su vida, que de hecho en algunos seminarios lo hago, profundizamos en muchísimas claves y vamos analizando paso por paso las cosas que él aplicaba, porque es muy claro que Gandhi, al igual que cualquiera de nosotros, comenzó siendo una persona bastante normal, bastante común. Él era abogado, estaba bastante interesado en hacer dinero, en tener su casa, su familia y tener un estilo de vida bastante normal. Hasta que en un momento se dio cuenta de que habían fallas en el mundo que él no soportaba y quería transformar. Mas primero comenzó intentando transformar eso de la forma más básica y normal que él conocía, y que era a través de las protestas, a través de utilizar las leyes jurídicas, las leyes normales de los seres humanos, para generar modificaciones, y comenzó a ir directo hacia los lugares conflictivos. En ese momento él vivía en Sudáfrica, comenzó a ir directamente a donde estaban las autoridades y a reclamar acerca de las desigualdades sociales y los problemas que había. Obviamente, como cada ser humano que va hacia algo nuevo desde el mismo lugar que siempre, pues lo que pasa es que llegaba el conflicto y se encontraba con ese dragón en su sentido de mayor dificultad, el sentido de las cosas que él temía. Así, yendo de esa forma, terminó detenido varias veces, estuvo preso incluso durante varios años, y a través de todo ese proceso de reflexión que fue pasando, comprendió que desde las leyes humanas, desde todo eso que le habían enseñado, no iba a lograr un nivel superior de cosas en el mundo, por lo cual comenzó a aprender las leyes cósmicas, las leyes universales que no solo se aplican a algunas sociedades, sino que se aplican a todas las cosas en su vida. Y gracias a eso, esta vez reinició su labor pública más desde un nivel diferente. Y una simple cosa que les voy a contar, una anécdota que él vivió antes de seguir avanzando, es que cuando él regresó a la India, luego de haber cumplido su labor en Sudáfrica,
una vez más, él fue directo a encontrarse con ese dragón, con esa autoridad que estaba en su propio país natal. Podría haberse quedado a vivir en Sudáfrica, podría haber vivido en otros países que se encontraban más ordenados o en más paz, más fue directamente a donde estaba el conflicto, en su país natal, donde estaban todos sus miedos, sus memorias del pasado. Y cuando comenzó su labor para independizar a la India, para liberarse de la colonización británica, él dio un acto en el cual las personas estaban muy enojadas, estaban con muchas ganas de enfrentar a los británicos de forma bélica, de forma violenta, y lo que él hizo, sabiamente usando la ley de correspondencia, que dice como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, lo que procuró es que canalizaran toda esa agresividad y toda esa fuerza, no para luchar contra ese supuesto enemigo externo, sino para luchar contra sus propios miedos. Entonces en el discurso dijo, si ustedes quieren luchar, ok, luchen. ¿Quieren enfrentarse? Ok, enfréntense. Mas luchen contra ustedes mismos. Luchen contra sus propios miedos, contra sus propias inseguridades, contra sus propios traumas, contra sus propias ilusiones de lo que puede llegar a pasar. Y una vez que hizo eso, redirigió toda esa fuerza que estaba enfocada hacia la lucha, hacia el interior de cada uno mismo, para transformar las cosas, como dice la correspondencia, desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Así que ahora María nos va a contar algunas claves, algunas leyes universales que están implicadas en esa situación y que Gandhi estuvo aplicando. Una de ellas es la correspondencia y las otras me interesa saber cuáles son. A ver qué nos puedes decir, María. Gracias, Khalil. Bien, pues ahora vamos a hablar sobre cómo funciona la paz. Y para eso vamos a considerar las leyes universales. Las primeras leyes que vamos a tomar en cuenta son la ley de vibración, la ley de polaridad y la ley del ritmo. La ley de vibración nos ayuda a entender que en el universo todo está en movimiento, porque todo vibra. La ley de polaridad dice que todo tiene dos polos. Integrándola con la anterior es que entendemos que en el universo todo se mueve entre dos polos. La ley del ritmo dice que todo fluye y refluye, que todo tiene sus periodos de ascenso y descenso, porque todo se manifiesta en procesos de ida y vuelta, así como las olas del mar. Y esto es una clave importante porque es lo que pone de manifiesto el proceso cíclico en el movimiento de la energía. Ahora, tomando estas tres leyes y aplicándolas a la paz, es que entendemos que la paz se desarrolla en procesos cíclicos naturales, pasando por dos polos, a través de los que nuestra energía fluye de un polo a otro, completando ciclos armónicos. En este momento, entonces, conviene preguntarnos, ¿cuáles son los dos polos de la paz? ¿Te lo habías cuestionado? ¿Quieres conocer cuáles son los dos polos de la paz? Bien, pues prepárate. Los dos polos de la paz son el conflicto y el acuerdo. Así es, desde nuestra perspectiva, el conflicto es parte del proceso de la paz. Bien, bueno, pues ahora vamos a continuar porque esta es una parte introductoria. Vamos a sumar la ley de generación. La ley de generación nos dice que todo se genera de lo sutil a lo denso. Entonces, la paz también la vamos a desarrollar de lo sutil a lo denso en estos procesos cíclicos de los que he hablado. Khalil más adelante nos va a explicar justamente sobre los 4 pasos que hay que considerar para realizarnos en paz de lo sutil a lo denso. Mas en este momento lo que quiero destacar es la parte en la que a través de la ley de generación entendemos que cuando nos realizamos en paz, transitamos el movimiento de un polo de la paz, que es el conflicto, al otro polo de la paz, que es el acuerdo, en un recorrido de creación que sucede en 4 fases. Las 4 fases de la paz son el conflicto, el enfrentamiento, el acuerdo y el compromiso. Y la paz se logra al recorrer y completar las 4 fases exitosamente.
dando lugar a la evolución de la persona en paz y también de nuestras relaciones. Y bueno, ahora voy a ceder la palabra a Khalil, que es quien nos va a explicar desde el punto de vista cosmosociológico qué es lo que implican las 4 fases de la paz. Adelante, Khalil. Exactamente. Como vimos en el caso de Gandhi, como vimos y escuchamos también en la historia del niño, lo que ambos hicieron fue ir directo hacia el dragón. Y ese es el comienzo de todo verdadero proceso de paz. No huir del miedo, no huir del conflicto, no huir de eso que nos genera incomodidad, sino justamente ir directo hacia eso. Más es importante siempre ir con la comprensión de la ley de correspondencia que nos demuestra que ese conflicto nos refleja algo de nosotros mismos. Entonces no vamos a ir al conflicto para luchar contra algo externo, porque lo externo no es el problema, sino que vamos a ir al conflicto para entender qué nos refleja ese conflicto, esa situación de nosotros mismos. Y si vemos un conflicto afuera, externamente, es porque algo en nosotros está en conflicto adentro también, en nuestra mente, en nuestras palabras y nuestras emociones. Entonces, este proceso de paz, esas 4 fases, son paralelamente internas y externas. En la primera etapa vamos a usar el conflicto externo para detectar lo que tenemos dentro. En la etapa de enfrentamiento no significa pelear, no significa luchar contra otros, sino que significa poner algo frente a frente. Poner 2 cosas o más frente a frente, para que puedan justamente observarse, para que hagan lo que en programación neurolingüística y en cosmosociología llamamos calibrar. Detectar el estado de la situación y en base a eso, entonces, al aceptar el estado de la situación, podemos obrar al respecto. Del enfrentamiento pasamos al acuerdo, ¿sí? Entonces, al enfrentar la situación, al enfrentar el conflicto, vamos a procurar entender qué es lo que mueve al otro. ¿Cuál es ese atractor en torno al cual gira el conflicto? ¿Es una creencia? ¿Es una imagen mental? ¿Es una imaginación? ¿Es algo que el otro soñó? ¿Algo que se imagina que está pasando? ¿Algo que cree que puede pasar? ¿Qué es eso que genera el conflicto? ¿Qué es ese atractor en la mente de esa persona? ¿Cómo está ese atractor en sus palabras y en sus emociones? ¿Cuál es la emoción en torno a la cual gira todo? ¿Por qué el otro tiene miedo? ¿Por qué el otro está inseguro? ¿Y qué nos refleja eso de nuestras propias inseguridades y emociones también? Y al hacer eso, al ver cómo el otro me refleja algo de mí mismo y qué es lo que yo también preciso para organizar la situación, podemos lograr un acuerdo. Podemos decidir un nuevo atractor hacia el cual movernos, ¿sí? Un propósito. Un lugar hacia el cual direccionar la situación. Como en el caso de lo que Gandhi hizo, se dio cuenta de que el atractor, la emoción en torno a la cual giraba todo, era el enojo, era la rabia en los hindúes. Y eso se derivaba de sistemas de creencias basadas en el miedo, en la preocupación, en el disconformismo de ser dominados por otras personas. Y derivó esa situación, una vez que la comprendió, hacia un nuevo tipo de acuerdo y un nuevo tipo de propósito que es, sí, ser libres, más ser libres primero cada uno en sus propias vidas. Ser libres cada uno, pensar con libertad, hablar con libertad, sentirnos libres. Y una vez que logremos eso, entonces ahí sí afuera la realidad se va a modificar. Y la 4ª fase, que es importantísima, y que el descuido de esa fase es una de las causas por las cuales la paz no prospera, y es el compromiso. El acuerdo no es un punto de llegada, no es un punto final, sino que al acuerdo le sigue un compromiso. Compromiso viene etimológicamente de con, pro, misum. Misum significa mensaje, pro significa ir hacia eso, y com significa acompañar. Entonces, el compromiso consta de acompañar ese mensaje que le hemos dado al universo. Acompañar ese acuerdo con constancia. Justamente ahí entra la ley del ritmo. Implica mantener un ritmo constante, todos los días, a cada momento, de mantener esa coherencia interna y externamente. Ahora muchos se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo hago eso en mi propia vida? ¿Sí? Ahora ya tenemos en claras las fases por las que vamos a ir pasando. Más, la pregunta es, en términos prácticos, ¿qué hago? ¿Qué aplico para lograr eso? Si María tiene algún comentario que hacer al respecto, nos puede compartir y luego vamos a entrar en profundidad en 4 pasos para recorrer esas 4 fases. Bien, gracias, Khalil. Voy a ser muy breve y les aviso que si escuchan cantos es porque justamente está pasando una procesión a un lado de la oficina. A ver, de forma implicativa, antes de conocer las leyes universales, yo también, de alguna manera, empecé a seguir algunas de estas fases. Y hoy las reconozco. Y también reconozco los detalles que
que no hice del todo bien, por lo cual los resultados en cuanto a la paz que lograba, pues eran a medias, digamos. Entonces, esto es muy importante porque la paz se logra justamente al recorrer las 4 fases exitosamente y dirigirnos conscientemente a transitarlas. Esto es lo que da lugar a que logremos realizarnos en paz. Y cada vez que realmente logramos el acuerdo, la parte que Cami mencionó del cuidado es súper, súper importante. Cuidar nuestra coherencia y nuestro caminar en personal y con las personas con las que establecemos acuerdos en realizar ese propósito. Porque la paz, si bien implica un estado de ánimo que normalmente está asociado a la tranquilidad, también implica, esa tranquilidad se logra porque nos estamos moviendo juntos de forma comprometida en realmente dialogar para ir haciendo realidad ese acuerdo. Y lograr el acuerdo es lo que nos vuelve a colocar, nos lleva a completar el ciclo y habiendo logrado lo que nos hemos propuesto, naturalmente llega el punto de decir, bueno, ya logramos esto, ahora hay algo más. Y ese reconocer hay algo más es reconocer que, oh, estoy en conflicto. Estoy en conflicto porque la inercia, es otra ley, quiere mantenerme en el mismo lugar que ya logré. Y lo cierto es que nosotros procuramos nuestra evolución naturalmente también. Entonces, esto es muy importante porque si luego decimos, ya lo logramos y ahí nos quedamos, sucede un efecto de rebote, donde ese conflicto es natural y entonces queremos ir más allá. Y si nosotros no lo entendemos y no nos dirigimos conscientemente al conflicto que nos lleva a decir, bueno, ahora voy a evolucionar hacia algo nuevo en mi vida, se vuelve a caer en rechazar el conflicto y por eso también se estancan las situaciones y el conflicto crece y después se manifiesta de una u otra manera, ya sea a nivel físico, en enojos, en diálogos que generan a veces peleas. Entonces es bien importante considerar que esto es cíclico y que no acaba. Y que está bueno, realmente hace que el viaje de la vida sea divertido e interesante. Bueno, pues ahora vamos a pasar a cómo logramos la paz. Muy bien. ¿Te parece bien, Kelly? Me parece muy bien y quiero reforzar lo que estaba diciendo María. Pongamos un ejemplo para que quede bien claro el concepto. Como todo es cíclico en el universo y por ley de polaridad cada polo conduce al otro, siempre que llegues a la paz, al seguir avanzando vas a llegar hacia otro conflicto más. La paz no es el punto final, ¿sí? Entonces es un vaivén, es un ida y vuelta cíclico en el universo. Y cuando comprendes esa danza, cuando la comprendes conscientemente, entonces puedes hacer que la experiencia sea más provechosa y más disfrutable. Un ejemplo súper básico. Si tú vas todos los días a tu trabajo caminando, llega un punto que eso se vuelve conflictivo porque tienes que caminar bajo la lluvia, te cansas, luego no tienes tanto tiempo para hacer otras cosas, etc. Eso puede ser un conflicto. Ahora entonces, digamos que consigues un automóvil para transportarte, ¿sí? Y ahí de pronto te sientes en paz. Has trascendido ese nivel de conflicto y te sientes en paz. Luego generas un compromiso, o sea, mantienes la constancia en eso nuevo que estás haciendo, más va a llegar un punto en el que el auto, digamos que se rompe. Y entonces ahí se genera un conflicto nuevo, pero en un nivel superior. Sobre toda esa paz que ya recorriste, hay un conflicto nuevo que a su vez es la invitación para lograr niveles mejores de experiencia. Como un auto mejor o como tú aprender a reparar tus cosas. O tomar caminos que no te conduzcan a que tu auto se rompa constantemente. Entonces, así es un ciclo eterno de mayor crecimiento, mayor expansión. Vas logrando mayores niveles de paz también. Más eso implica también entrar en conflictos cada vez más profundos en nuestros diferentes niveles. Entonces, ¿cuáles son esos niveles que vamos a ordenar internamente para que esa paz funcione en todo el sistema? Habíamos dicho que hay que unir corazones y hacer acuerdos, que cada persona tiene sus atractores, ¿sí? Que son los que hay que compatibilizar. Y por ende, fractalmente, cada persona también tiene sus propios niveles de atractores internos que tienen que estar de acuerdo. Como es adentro, es afuera. Si vamos a hacer un acuerdo para lograr paz afuera, tenemos que hacer un acuerdo con todas las partes de nosotros mismos para estar en paz interiormente. Y esos 4 niveles principales que tenemos que unificar son el propósito, desde el nivel más sutil, o sea, ¿qué quieres lograr? Ponerte un atractor, un objetivo hacia el cual vas a dirigir tu energía. Eso es lo que le va a dar sentido y coherencia a todo lo demás que hagas. El segundo nivel es la palabra. ¿Qué es lo que invocas? ¿Qué es lo que le dices al universo que quieres? ¿Qué es lo que le dices al otro que quieres vivir en tu vida? Después de la palabra, yendo a un nivel un poco más denso, las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos sentir? ¿Cómo queremos sentirlo? ¿Qué tipos de experiencias emocionales nunca hemos vivido y queremos vivir? Y eso nos va a llevar hacia el cuarto paso, que son las acciones. Recién en el cuarto paso empieza lo que llamamos lo denso.
Y ese es otro gran error y falencia de cuando queremos generar paz, es enfocarnos demasiado en las acciones que hay que hacer, en lo denso, y no en los movimientos sutiles que son los que sostienen esas acciones. Y por eso tantos países que están en discordia desde hace siglos, porque solo a través de acciones quieren solucionar esos conflictos. Y no están reorganizando la información sutil que sigue generando ese conflicto una y otra vez. ¿Sí? Entonces, 4 pasos: propósito, palabra, emoción y acción. Esos son 4 atractores en los 4 niveles de existencia que tenemos, desde lo más sutil hacia lo más denso, y por ende esos 4 atractores tienen que estar en coherencia en nosotros, tenemos que estar de acuerdo en esos 4 niveles para lograr la paz interior, y que esa paz interior realmente sustente los acuerdos y la paz externa. Entonces, proponernos cosas, hablar en función de eso, enfocar nuestras emociones para que estén en coherencia con lo que decimos y actuar con compromiso en base a lo que hemos ordenado en lo sutil. ¿Sí? Si tienen más preguntas acerca de eso, pueden ponerlas ahí en el chat. También damos constantemente charlas, seminarios para profundizar en los 4 pasos, que los puedes aplicar en realidad para todo. Hoy los estamos aplicando a la paz, más puedes generar cualquier cosa que te propongas en base a esos 4 pasos. Así que si les interesa, pueden seguir ahí conectados, ver nuestros demás videos, y en las siguientes clases que vamos a dar, vamos a seguir profundizando. Esta es la primera clase que vamos a dar acerca de la paz, ¿sí? Porque hay mucho que profundizar. Vamos a volvernos todos expertos, agentes inspiradores de paz, así que les invito a que sigan conectados y participen también en las siguientes, que las compartan y que las difundan también si les interesa. Así que para sintetizar eso, me gustaría que María nos cuente alguna anécdota, si quiere, de cómo ella ha aplicado esas 4 fases y esos 4 pasos para generar paz interna y externamente. Ok, bueno, como Khalil presentó, yo estudié psicología y además me especialicé en prevención de violencia familiar. Esto ya es un indicador claro de que a mí el tema de la violencia de género y la violencia social en realidad me ha inquietado desde muy joven. Y es algo a lo que entonces me dirigí. Porque si bien yo no viví situaciones de violencia muy evidente, digamos, al vivir en la sociedad y desarrollarme en la sociedad en la que pues, me he desarrollado, que sí viene de un sistema de creencias que nombramos patriarcal desde los estudios de género, de diversas maneras yo sí viví situaciones de violencia tipo acoso sexual en la calle, incluso en situaciones de contextos familiares y de amistad. La verdad es que sí tuve eventos de conflicto con hombres, simplemente por hacer respetar mis propósitos y mis decisiones. Entonces, ese tipo de cosas a mí me motivaron mucho a investigar sobre el tema y, bueno, básicamente a dedicar mucha parte de mi formación profesional al respecto. También yo cooperaba, pues, acompañando a mujeres y veía sus casos, y en algún momento me di cuenta que entendía la violencia, entendía las lógicas que había detrás, pero nada de eso me resultaba realmente eficiente a la hora de resolver el problema de la violencia de género. Y algo que hice, y que es algo que la verdad es que he hecho desde muy joven, ya que estudié psicología, es que yo comprendo muy bien que todo lo que vivo a nivel físico, por ejemplo, en cuanto a falta de salud, cuando yo llegué a experimentar enfermedades, pues eran un reflejo de mi estado psicoemocional. Entonces, yo agarré esas dinámicas que dice Khalil, de ver un conflicto en mi realidad densa, y cada enfermedad, si bien yo la atendía a nivel médico, también inmediatamente me iba a hacer un tipo de terapia y análisis a nivel de qué pasaba en mi psiquismo. Y así es como yo iba avanzando en darle una solución moderada a las condiciones de falta de salud que llegué a experimentar. Esto, de la mano con lo que yo estaba viviendo a nivel profesional y lo que me pasaba en la calle, como les digo, que identificaba con el tema de la violencia de género, en algún punto me di cuenta que yo veía violencia en todos lados. Y lo que hice en aquel momento fue cuestionarme si por estos caminos no estoy logrando resolver la situación. Entonces, ¿cómo es que sí lograría resolver este tema, por ejemplo, específicamente la violencia de género? Porque yo me daba cuenta que el sistema de creencias patriarcal también condicionaba las formas de mi estilo de vida que de alguna manera incidían en que yo me enfermara. Entonces ahí hilé todo. Y al hacerme ese cuestionamiento, que es pasar del ver el conflicto al enfrentamiento, en algún momento hago un diálogo interno y digo, ¿qué está pasando aquí? Dejo de mirar al conflicto, ya lo reconocí, ahora voy hacia mí, usando esta ley de generación, yendo hacia lo sutil. Lo que sucedió es que aparecieron en mi vida las leyes universales.
la primera ley que apareció fue la ley de correspondencia. Como Khalil dice, ya lo comentó, la ley de correspondencia dice, como es afuera, es adentro. Y cuando yo la comprendí, para mí fue inmediato. Dije, ok, ¿qué hago afuera? Queriendo encontrar qué explicarle a los demás. Si yo estoy viendo violencia afuera, significa que la violencia está dentro de mí. Entonces emprendí un viaje de conocimiento personal muy profundo, a través del que, integrando la sabiduría de las leyes universales, bueno, pues he ido avanzando paso a paso, porque después llegó la información de los 4 pasos de generación de la realidad. Entonces me propuse generar paz en mi propia vida. Y entonces, propósito, palabra, lo nombré, me sentí muy entusiasmada al respecto. Entonces llegó Khalil con cosmosociología y él oía. Estaba aprendiendo mucho de ello e implicándome en la aplicación, cuidando mucho este proceso. Y luego de 3 años que llevo generando ciclo a ciclo, paso a paso, de forma constante, una aplicación es que ha ido transformándose. Y personalmente he logrado desocultar muchos mecanismos de violencia que había dentro de mí, y por ley de correspondencia en mi exterior, bueno, se está transformando. Y hoy llegó el día de compartir. Así que aquí estamos. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, es por mi parte. Podría contar anécdotas muy específicas. Más, me imagino. Eso, te doy el paso, Khalil, para que tú nos cuentes también algún ejemplo. Bueno, tenemos muchos casos, muchos ejemplos para dar ambos. Y son casos muy concretos de personas agresivas que nos han querido agredir en muchos momentos de nuestras vidas, de diferentes formas, en la calle, en ciertos espacios públicos, en espacios políticos. Y aplicando justamente estas mismas claves que son las que aplicaba Gandhi, hemos logrado transformar totalmente la situación, hasta tal punto que al principio hemos aprendido a ir hacia el conflicto en sentido de enfrentar a una persona en particular y dar vuelta a toda esa rueda, esas 4 fases de la paz, hasta lograr un acuerdo y armonizar toda la situación con una persona. Cuando comenzamos a aplicar más y más los 4 pasos, las 4 fases, cada una de las leyes, logramos niveles mucho más grandes de repercusión, a tal punto de que nos ha pasado a estar en medio de manifestaciones violentas en la calle directamente, personas peleándose con la policía y demás, y ingresar al conflicto. En ese tipo de situaciones siempre la mente lo primero que piensa es en huir. Y de hecho las personas a nuestro alrededor también muchas veces nos decían que no nos acerquemos, mas aplicando todo esto realmente de forma coherente hemos ido hacia el conflicto y hemos aplicado las 4 fases, los 4 pasos, las leyes, y hemos logrado armonizar toda la situación con 3 principios que les voy a compartir para concluir la clase de hoy, ¿sí? Y antes de compartírselos, les recuerdo, como ya les dije, vamos a estar continuando esta serie de videos acerca de la paz. Vamos a seguir profundizando en las estrategias que usaba Gandhi y otros grandes personajes de la historia. Y me gustaría que, si les interesa, que escriba un artículo detallando esas 4 fases como Gandhi las aplicó, lo dejen en los comentarios, me cuenten ahí, ¿sí? Si les interesa. Entonces, si realmente les interesa, voy a dedicar tiempo para ver fase por fase y contarles qué hizo Gandhi en cada una de esas fases, cuándo, cómo, por qué y cómo aplicó los 4 pasos también para lograr la independencia de la India de forma totalmente revolucionaria, ¿sí? Así que comenten ahí. También les cuento, antes de darles esas 3 claves para expandir la paz a nivel mundial, que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, el OIA Cosmosociología, y ahí vamos a estar subiendo videos todas las semanas acerca de temas súper interesantes, las leyes universales aplicadas a diferentes cosas en nuestra vida. Y también en Instagram nos pueden seguir para compartir material diferencial. En cada red social compartimos material diferente. Entonces, para concluir la clase de hoy, con esto tan simple y tan importante a la vez, que es lo que vivimos todos los días, es el hecho de unificar esos 4 atractores, los 4 pasos, hacer ese acuerdo interno, que es como entretejer todos los niveles de tu ser, ¿sí? Al hacer eso, al unificar esos niveles, lo que estás haciendo es focalizar toda tu energía, hacer que la energía fluya más fácilmente. Eso no solo te da un estado de paz, sino que mejora tu estado de salud, tu entusiasmo, tu energía diaria. Y ese estado se llama psicológicamente el flujo, el estado de flow o estado de coherencia en física, ¿sí? Entonces, el camino a ese estado de flujo, lo que llamamos fluir normalmente, que todas las cosas se sincronizan y te salen bien naturalmente, consiste en unificar esos 4 pasos, esos 4 niveles. Ahora, cuando estás en ese estado de coherencia constante, mantienes ese compromiso en esa coherencia, eso genera lo que se llama en física efecto de arrastre, que significa que tu campo energético se vuelve tan fuerte que comienza
a arrastrar a los campos energéticos de los demás hacia tu mismo estado. Los comienzas a inspirar con tu sola presencia, ¿sí? Y emanas directamente esa paz. Y ni siquiera hace falta que te vean. Hay experimentos donde puedes arrastrar a los demás a un estado de paz, incluso estando en habitaciones diferentes, ¿sí? Entonces, de la coherencia individual se genera un efecto de arrastre. Y cuando ese efecto de arrastre se vuelve demasiado grande, mientras más grande es tu coherencia, a más personas inspiras a entrar en ese estado, se genera este otro efecto que viene de la física y de la sociología que se llama el efecto de la masa crítica. Que cuando logras una determinada cantidad de personas que entran en tu mismo estado, de pronto todo el sistema alrededor entra en el mismo estado también. ¿Sí? Y hay muchos experimentos que pueden ver en YouTube que he contado acerca de personas que entran en estados de coherencia, en estados de paz, y de pronto generan que toda su ciudad, toda su comunidad y a veces todo el mundo, en algunas situaciones, hayan entrado en esos estados de paz, hayan reducido el nivel de terrorismo durante esos días, el nivel de conflictos, el nivel de enfermedades, el nivel de violencia en general. ¿Ok? Entonces, ese es el camino que está totalmente comprobado y medido en el que puedes pasar de esos 4 pasos en tu coherencia personal a influir con tu paz en todo el sistema directamente, porque todos estamos conectados y por correspondencia, como es adentro, es afuera. ¿Sí? Así que recuérdalo, vamos a seguir profundizando más. Aguardo tus comentarios para ver si te interesa que sigamos profundizando. Y le voy a dar paso a María a ver si quiere compartirnos algo más a modo de conclusión. Práctico si quieres. Pues sí, ahora la invitación es que recuerdes la imagen que viste al inicio de esta sesión. ¿Recuerdas cuál es la imagen que viste y que tenías asociada a la paz? Luego de haber escuchado todo lo que ya compartimos, ¿qué correspondencia hay de esa imagen con lo que te acabamos de compartir? ¿Es semejante? ¿Tiene algo que ver? ¿En qué puntos sí? ¿Y en qué puntos a lo mejor no? A lo mejor entendías la paz diferente. Y es válido que lo reconozcas ahora, porque eso también es muy, muy enriquecedor, y porque va a dar pie a que generes una nueva imagen de la paz, más evolucionada y armónica. Y bueno, pues ese también es parte del regalo que queremos dejarte en este día. Y bueno, agradecerte, Khalil, también por este espacio. ¿Te parece bien si hacemos otra vez el ejercicio para que surja la imagen en cada una de las personas que nos están viendo y escuchando? Muy bien, para concluir. Estoy checando un poquito ahí. Sí, tomamos un minuto. ¿Para concluir? Sí, tomamos un minuto y vamos a visualizar. Ok, entonces vamos a hacer la visualización. Ya conoces el ejercicio y va a ser interesante ver qué ha sucedido en ti durante esta hora de sesión y de clase. Entonces te invito a que una vez más tomes una posición cómoda, que inhales profundo, siente el aire, que entra por tu nariz, llena tus pulmones y sale. Y recuerda, voy a contar hasta 3. Cuando cuente hasta 3, vas a ver, vamos a cerrar los ojos y al instante vas a ver una imagen que responde a la pregunta, en este momento, ¿qué es la paz para mí? Bueno, para ti. Entonces, vuelve a sentir tu respiración profundamente. Y voy a contar. 1, 2, 3. Cerramos los ojos y observa la imagen que responde a la pregunta. En este momento, ¿qué es la paz para mí? Bien, con esa primera imagen que llegó es suficiente. Así que te invito a que vuelvas a abrir tus ojos y que nos cuentes la nueva imagen que ha surgido en ti y también que tomes nota de ello, porque es bueno en tu propio registro de tu integración de nuevos aprendizajes. Bueno, Khalil, muchas gracias. La verdad es que yo para concluir solo quiero recordar que la paz es posible, solo precisamos ser conscientes de que la generamos constantemente. Es una elección que hacemos todos los días y de paso a paso, sí o sí, vamos generando coherencia
Y bueno, de lo sutil a lo denso, de dentro hacia afuera, pues así es como se logra la paz a nivel personal y luego se expande a nivel social. Muchas gracias, María. Un placer compartir también esta clase contigo. Y con todas las personas que nos están viendo, gracias especiales a los que están en vivo ahí comentando. Les enviamos un saludo súper grande y también a los que nos ven en diferido. Así que aguardamos sus comentarios. Y una cuestión para terminar es que concluimos aquí, pero vamos a iniciar un nuevo ciclo, como todo ciclo, como el funcionamiento mismo de la paz. Y para ese nuevo ciclo hay nuevas preguntas que vamos a abordar en la siguiente clase. Y esas preguntas que quiero hacer, esas cuestiones tan interesantes, son: ¿por qué Gandhi conocía las leyes universales? ¿Cómo las conoció? ¿Cómo pasó de aplicar las mismas estrategias que cualquiera de nosotros al principio a conocer el funcionamiento del universo y a utilizarlo para lograr una de las más grandes proezas que se hayan hecho en la historia política de la humanidad? ¿De dónde aprendió esos conocimientos? ¿Y para qué otras cosas los aplicó? ¿Qué hace que nos volvamos víctimas en una situación? ¿Por qué atraemos a ciertas personas como enemigos que nos hacen mal? ¿Y cómo ayudar a que otros estén en paz? Muchas de esas cuestiones las abordaremos en la siguiente clase y, como siempre les decimos, sigamos transformando el mundo desde lo sutil a lo denso, desde adentro hacia afuera y de uno en uno. Un abrazo grande y muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.